Hola, hola, soy Alexia Meneses y hoy quiero mostrarles que hice una camisa teñida con flores naturales. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre cómo es que hice esta bonita camisa, mírenla bien. La verdad es que fue un proceso desestresante y que me gustó mucho. Así se ve por la parte de atrás y por la parte de adelante. Pero antes quiero hablarles sobre la técnica de tinción natural que utilicé para estampar estas flores tan bonitas en mi playera, porque sí, no lo hice con acuarela. Y por supuesto, sobre los tintes naturales y la importancia de la etnobotánica dentro de esta índole. Antes quisiera hablar sobre la etnobotánica, saberes que florecen. Bueno, esta práctica está conectada con la etnobotánica claramente, que estudia cómo distintas culturas usan las plantas en su vida cotidiana para medicina, textiles, alimentación, rituales y muchos más usos. Por ejemplo, en Guatemala, las flores de bugambilia y algunas otras como también las hojas de espinaca, la remolacha, el tubérculo, también otros como la zanahoria, incluso las semillas de aguacate se utilizan en infusiones medicinales para curar dolores estomacales, también para mejorar la salud capilar. Hay mucha gente que se aplica romero hecho en infusión o también semillas, la infusión de la semilla de aguacate en el cabello para favorecer el crecimiento capilar y también otras infusiones medicinales ayudan a aliviar la tos y problemas respiratorios como el eucalipto, la menta y también el ajo. Y obviamente para recuperar y aplicar estos saberes tradicionales se debe fortalecer nuestra identidad cultural y esto nos ayuda a cuidar de los recursos naturales de forma sostenible. Por ello, me inspiré para hacer mi playera, pero al principio debo de confesarles que estaba muy confundida porque existen muchas técnicas de tinción natural, así que decidí abordar la menos explorada y a su vez la más sencilla. Pero no fue porque no quisiera dedicarme tanto a mi camisa, sino porque usualmente en Guatemala, las mujeres que se dedican al fino arte de la creación de indumentarias tradicionales suelen utilizar estos conocimientos etnobotánicos para teñir sus propios hilos y así hilarlos y crear la indumentaria tradicional. Como podemos imaginarnos que son indumentarias que se ven usualmente en las calles y también en el interior del país. Todos estos hilos son de algodón y van teñidos en cierta temporada del año y también del ciclo lunar, porque algunos tintes suelen variar en cuanto a la coloración debido a las fases lunares. Y esto me pareció bastante interesante. Entonces, buscando flores, decidí fijarme en las más sencillas y en las que suelo ver diariamente porque en mi casa hay macetas de bugambilias y cerca de donde vivo también hay muchas bugambilias, entonces decidí utilizar la bugambilia. Y es que me pareció sumamente interesante de que lo que en realidad apreciamos como la flor en realidad no es la flor, sino son las hojas modificadas, porque en realidad la flor es esta flor blanca. La bugambilia es una trepadora originaria de América tropical y su nombre científico es Bugambilia spp y pertenece a las familias de las nictaceanas. Lo interesante es que la solemos llamar como flor, lo que les mencionaba, a lo que no es la flor y que en realidad es una bráctea, una hoja modificada de colores brillantes que protege y atrae hacia la flor verdadera, que es la pequeña flor blanca que les acabo de mostrar. Estas. Y a los polinizadores. Y estas brácteas pueden ser magentas,
así como las que yo tengo de este lado, y también lilas como las que tengo de este lado, aunque también hay de muchos colores como amarillas y anaranjadas, que las puedo utilizar en mi camisa. Si se dan cuenta, de este lado utilicé las que son magentas, van también lilas, amarillas y anaranjadas. Aunque la tonalidad también depende de la especie y de la variedad. Las hojas por su parte también son verdes y delgadas, aunque tienen su base ancha y el ápice muy fino. Y bueno, emanan principalmente clorofila. Ya les mencionaba yo que las brácteas, que son estas hojas modificadas, atraen a los polinizadores por sus colores vibrantes. Las hojas que se encargan del proceso de la fotosíntesis, que son estas verdes. El tallo, que suele conservar los nutrientes. Y las raíces, que absorben agua al estar ancladas a la tierra. Pero yo no usé las raíces, solo utilicé las hojas y por supuesto brácteas y flores. Cabe aclarar que también me apoyé del uso de otras flores como las jacarandas, sin embargo me decepcioné un poco del tono que adquirió la playera debido al uso de esta flor, debido a que yo me imaginaba que las jacarandas, al ser azules o moradas, iban a teñir de ese color, así como el color de la playera que estoy utilizando ahora mismo, pero no, no fue así. Tiñeron color café, que son estas de aquí. Entonces me rendí y dejé de utilizarlas. Bueno, quiero hablar sobre los pigmentos naturales en las bugambilias, porque fueron la clase que más utilicé. Y es que los colores intensos de las brácteas de las bugambilias se deben principalmente a las betalainas, un grupo de pigmentos naturales solubles en agua que solo algunas familias de plantas producen. Cabe aclarar que las bugambilias no tienen antocianinas, o sea que el tinte que en realidad observamos aquí no son antocianinas, sino son estas betalainas, que a diferencia de muchas otras flores coloridas se observa. Además, las betalainas se dividen en dos grupos: betacianinas, que son las que reflejan tonos morados y rojos, y betaxantaninas, que son las que absorben y reflejan los tonos amarillos y anaranjados. En este caso se utilizaron las dos, tanto betacianinas como betaxantaninas. Y estos pigmentos son muy sensibles al calor y a la luz y por supuesto al pH. Por eso el color puede variar un poco dependiendo de cómo se fije o cómo se exponga. Además, también las hojas verdes, que también liberan clorofila, que tiñen en tonos verdes, son pigmentos muy poco estables y también puede alterarse su coloración debido a la sensibilidad al calor, la luz y el pH. A diferencia de tintes sintéticos, los tintes naturales son biodegradables, no contaminan cuerpos de agua, aunque sí se necesita agua para mejorar la absorción de la tela. Y como les mencioné al principio, tienen una historia milenaria en el arte textil de muchas culturas, no solo de Guatemala. Ahora bien, les quiero hablar sobre el tejido de mi camisa. Y es que el tejido también tiene mucho que ver en la absorción del tinte natural. La camisa que utilicé es de algodón blanco, una fibra vegetal que se extrae del capullo de la planta Gossypium, también llamado semilla de algodón. No hay que ponernos técnicos. El algodón es un tejido ideal para tintes naturales porque las fibras que tiene son celulosísicas y absorben bastante bien los pigmentos naturales porque son porosos y respirables. Además, esto también permite la fijación del color con calor o mordientes naturales. En este caso, yo utilicé como mordiente natural una solución concentrada de sal. Primero remojé mi playera en agua con sal y cuando estuviese seca procedí a hacer la tinción con un martillo del tinte de las flores y posterior a eso planché la camisa.
Cabe aclarar que telas como el poliéster o el nylon, que son sintéticas, no absorben bien los pigmentos naturales e incluso algunos, como el poliéster, sí les repelen porque son fibras derivadas del petróleo y estas necesitan tintes químicos obligatoriamente porque para evitar la repulsión debe ser este tinte especial. Ahora bien, quiero hablarles sobre la técnica de tinción de prensado floral, así que Como vamos a pueden ello. ver, sobre mi mesa yo tengo el martillo, también la playera blanca que voy a estar tiñendo, que es de algodón. Además, las flores que recolecté para hacer este proceso y utilicé también papel encerado, que me fue bastante útil. Además, también conseguí una tabla de madera y cartón y después les estaré mostrando el proceso real. Ahora sí, ya que tenía mi material listo, procedí a colocar las flores en una disposición que mejor me pareciera a mí. Procuré utilizar todas las flores que había cortado y algunas flores lo que hice fue eh, romperlas porque las hojas están como fusionadas al centro de los pistilos. Entonces lo que hice fue abrir las hojas y las flores y colocarlas directamente sobre la tela, y algunas sí las dejé completas y simplemente las puse sobre una cara del embés. También coloqué algunos de los tallos y De tal. algunas hojas para darles otro tono. Coloqué el papel encerado y empezó mi parte favorita. Empecé a golpearlas con un martillo. Posterior a golpearlas con un martillo hasta que observé que el tinte quedó también impregnado en el papel, levanté el papel y observé cómo había quedado el diseño que había logrado. Cabe aclarar de que no me fijé que había que colocar también cartón entre las dos partes de la tela Y o bien, en medio así de es la como luce camisa, puesta. y por eso Este es quedó el manchada la resultado parte de final. atrás, pero dije, Como es un pueden ver, ganar-ganar ahí está el porque diseño así lo floral. evité también hacer el Y si trabajo me de doy la atrás. vuelta, pues también se alcanza a observar parte de la tinción. Como les mencionaba, yo no puse un cartón entre las dos partes de la playera y por eso quedó manchada atrás, pero es parte del diseño y es parte de jugar con la creatividad de cada uno de nosotros. Bueno, espero que hayan aprendido muy bien y quiero dejarlos con la última conclusión, que es acerca de los pigmentos sintéticos y el impacto en el fast fashion. Ya que les estuve hablando mucho sobre los pigmentos naturales que yo utilicé y que están a disposición de el alcance de todo el mundo, ya que son cosas que crecen en la tierra, a los que estamos expuestos diariamente y que incluso nos alimentamos de eso, pues en contraste los pigmentos sintéticos que se usan en la industria textil moderna, sí es cierto que son mucho más baratos porque tampoco afectan la alimentación del ser humano. Estos contienen alimentos, contienen metales pesados y compuestos tóxicos. Además, contaminan ríos y suelos y afectan la salud humana y de otras especies. Cabe aclarar que el modelo fast fashion produce millones de prendas a muy bajos costos. Por ejemplo, todo lo que compramos en Zara, Bershka, Pull&Bear y otras marcas es conocido como fast fashion. Y el precio que miramos en las ventas y en las tiendas, pues es simplemente pura ganancia, porque en realidad producir una playera es muy, muy barato. Además del alto costo de vidas que esto está cobrando, y no solo vidas humanas, sino la vida ambiental, porque genera muchos residuos y también contamina y aniquila a otras especies por la deforestación y por la contaminación de los hábitats. Además, yo quisiera que se promoviera la cultura de volver a las prácticas como la tinción natural, porque es una forma de resistencia ecológica y cultural. Y es más lenta, pero más consciente y mucho más respetuosa, no solo con el medio ambiente, sino incluso con nosotros mismos. Transformar una simple camisa blanca con flores del jardín es mucho más que un acto decorativo. Es un gesto de respeto y también de creatividad y de reconexión
conmigo y con la tierra. Así que les invito a probarlo y a mirar las plantas que nos rodean para ser mucho más creativos. Muchas gracias. Hasta la próxima.